también pues se debe entender que los mismos padres, abuelitos de los alumnos, quizás alumnos, ya están contagiados, pues primero es ver que salgan adelante y no estar haciendo tareas kilométricas. Sí, claro. Porque a estas alturas en las que estamos ya está en nuestras colonias, ya está en nuestros pueblos la enfermedad. Ya no es así como que en lugares lejanos, apartados. Ya no. Claro. Claro. ¿Qué relajo con estos conectes de las plataformas? Sí, y es que también más gente está utilizando internet y pues bueno, se colapsa esto. Pero ya estamos, sí estamos en línea. Se cambia la liga, ¿verdad, Ale? Sí, se cambió. Ok. Bueno, nos avisas. Ya están. Ahí están. Bueno, entonces empezamos con la presentación. Sí. De acuerdo. Hola, buenas noches a todos los que tienen la amabilidad de seguir estas jornadas de reflexión para la acción en nuestra página de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. El día de hoy nos engalanamos con la entrevista que vamos a hacer a dos amigos de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios. Son el maestro Pedro Hernández Morales, que es el secretario general de la sección 9 democrática de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de los Maestros de la Ciudad de México. El maestro Pedro Hernández Morales tiene 35 años como docente y 27 años como fundador de la primaria Centauro del Norte, donde es director de ambos turnos. Esta escuela primaria se encuentra en la colonia El Molino y colinda con Tláhuac y Xochimilco. Es una primaria que está en la alcaldía de Iztapalapa. Buenas noches, maestro. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Creo que la resistencia de los pueblos en nuestro país es muy importante. Xochimilco ha sido pues pueblos originarios, tradicionales, que nos proveen, además de alimentos, de agua, pues de la posibilidad de espacios todavía verdes en nuestra ciudad. Nos parece que es muy importante la lucha por su conservación. Así es, muchas gracias, maestro. Y también tenemos a nuestra compañera, la maestra Elba Sánchez Zanco. Buenas noches, Elba. Buenas noches, Judith. Buenas noches, general. Buenas Sí. noches. Bueno, ambos invitados tienen muchos años en la docencia. El maestro Pedro Hernández tiene 35 años y nuestra compañera Elba ya tiene también 33 años de servicio. Actualmente Elba es maestra en la escuela primaria Humberto Esparza Villarreal de la colonia Huichapan de Xochimilco, en el turno matutino. Bueno, pues les damos la bienvenida, reconocemos su labor, su esfuerzo. El 14 de marzo de este año, muy recientemente, ellos fueron electos en el 21 Congreso Seccional Democrático, reitero, de los maestros de la Ciudad de México. Pero, pues bueno, a la semana siguiente se vino la situación de la fase 2 de la pandemia por coronavirus. Por cuestiones que tiene el maestro Hernández que atender otros compromisos que ya tenía con antelación, es a quien vamos a entrevistar en primer término. Y le quiero presentar a la colonia de Xochimilco. En el turno antes, bueno, pues le damos la bienvenida. Maestro Pedro, ¿qué opinión tiene usted de las clases en línea que fueron sugeridas por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y del programa Aprendiendo Juntos por TV Abierta? Bueno, voy a pedirle al compañero que está auxiliando ahí en la transmisión. Como comité ejecutivo de la sección 9 democrática, realizamos una encuesta en día reciente con los maestros de primaria, preescolar y educación especial, una muestra muy representativa
para conocer las condiciones enfrentando en esta llamada virtualidad. Primero, nosotros decimos que la educación es el vínculo que establece el maestro con sus alumnos, que aún con toda la tecnología, como esta misma que estamos utilizando, siempre el verse cara a cara, el poder mirarse, el poder escucharse, va a ser un proceso educativo mucho mejor que esta virtualidad. Algún niño ahorita mandó un video donde les dice, maestro, ya te extrañamos, muestra su tableta, sus libros, sus hojas de ejercicios y dice, con esto no aprendo, con esto no logro desarrollar, quiero ya que nos veamos, y termina diciendo el niño, cuídense y pronto que nos veamos. Entonces hay una situación inédita mundial, prácticamente en el 97% de países del mundo se cerraron las escuelas. Esto es una situación inédita que no había acontecido, y bueno, significa que millones de niños, de jóvenes, de maestros, se ha detenido la posibilidad del contacto humano, de la convivencia, del aprendizaje, pero también de la posibilidad de enfrentar una pandemia de estas características que, como en algún muro publicaron, puede ser la misma tempestad, pero no es el mismo barco en el que estamos. En esta encuesta a la que hago referencia, y ojalá el compañero que nos está apoyando ahí la pudiera poner, encontramos, preguntándole a los maestros de la Ciudad de México cómo estaba la condición con sus niños. Entonces, en general lo que se concluye es que menos del 25% de niños de la Ciudad de México cuentan con algún aparato para poderse conectar, es decir, una tableta, etcétera. Y luego también nos respondieron sus maestros que también menos del 25% de los niños de la Ciudad de México pueden conectarse en línea, en internet. Ahora se ha tenido que hacer un poco un uso de los teléfonos, y bueno, pues yo creo que es obvio que en las familias, pues las mamás nos dicen, profe, ya no tengo para ponerle saldo al teléfono y poder recibir la tarea y poder enviarle la evidencia y demás. La Secretaría de Educación Pública, al constatar esto que múltiples académicos ejemplificaron, optó por las clases televisadas. Nosotros también queremos señalar que grabar una clase en video y transmitirla no significa una educación virtual y a distancia, significa simplemente que se está utilizando un medio como es la televisión para mostrar alguna situación de clases. El propio secretario de Educación reconoció que si bien de cada 10 poseen un televisor, pues los canales en los que se está llevando a cabo Aprende en Casa, en realidad son canales que no tienen la cobertura nacional. En una entrevista al secretario de Educación, que casi el 40 estudiantes de educación básica en el país no tenían acceso a estas clases. Y bueno, pues menos de internet, ¿no? De estudiantes o los padres de familia, y bueno, pues se ha ideado ahí varias cosas. Sin embargo, también nacional, pues entendemos que hay una diversidad, que hay una situación a veces de dificultad de comunicación, y bueno, pues no es lo mismo, inclusive una de nuestras escuelas en Iztapalapa, Xochimilco, a una escuela de montaña de Guerrero, por ejemplo, donde se tiene que caminar varias horas para llegar a la escuela. Es decir, que en estos momentos se está privando de la posibilidad de continuar los aprendizajes a un número importante de estudiantes. También hemos hecho notar
que en esta llamada virtualidad y clases a distancia no se está atendiendo la situación de los niños con necesidades educativas especiales. Nuestros compañeros de educación especial han ejemplificado que, se traía alguna situación donde se atendían niños sordos, niños débiles visuales, con problemas diversos de aprendizaje, de conducta, y ahora con esta situación, pues son nuestros niños que más está padeciendo esta imposibilidad de acceder a una educación especializada. Y luego también nuestros pueblos, los pueblos originarios, 64 lenguas en nuestro país y más de 300 variantes, significa que se ha homogeneizado la educación que se está virtiendo por televisión. No se están atendiendo en su totalidad las lenguas originarias y sus alumnos. Algo que nos hacían notar los compañeros de educación especial es que la mayoría de estas clases televisadas no cuentan, por ejemplo, con un intérprete de señas, que además debe de ser es decir, que tienen algún problema pues de audición y al no tener entonces, en resumen, lo que como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación planteamos hoy, los secretarios generales muy claros para poder prever no solo este contagio, sino muchos otros. En las escuelas cotidianamente enfrentamos situación de contagios, de gripes, de influenza, de distintas enfermedades que no se le ha dado atención. Inclusive algo que a lo mejor nos parece hasta chistoso, pero hay contagio, por ejemplo, de piojos, ¿no? Porque la cercanía de los niños, el que se abrazan, que comparten sus suéteres, que a veces tenemos esta situación, y esto lo ejemplifico como una imposibilidad. Entonces, nos parece que responsablemente maestros, autoridades, sindicato, coordinadora, tendríamos que decir que más del 60% del ciclo escolar se había cubierto. Ahora estamos trabajando por trimestres, se habían cubierto ya 2 trimestres, entonces no es un asunto de pérdida del ciclo escolar. Me parece que lo más importante es que no haya más pérdidas de vidas humanas. Y bueno, pues en el reporte diario que nos comparten nuestros compañeros de las escuelas, pues cada vez nos van anunciando, informando de casos más cercanos, de familias, de las familias de los niños, o inclusive ya casos de niños que presentan síntomas de COVID. Entonces, nos parece que el punto esencial es que el sector salud no determine que la pandemia no solo vaya hacia abajo, sino además cada vez tenga un menor número de contagios. Hasta entonces podríamos hablar de una situación de clases presenciales. Nosotros nos parece que regresar a una nueva normalidad, como se ha dicho, no es posible. El problema era la normalidad que traíamos, de falta de implementos en las escuelas, de falta de personal, de situaciones de pronto no siempre adecuados para poder atender situaciones de salud entre nuestros alumnos. La posición entonces de la coordinadora no es negarnos a dar clases, sino que no podemos poner en riesgo a estudiantes, a padres de familia. Que tiene que pensarse en otra estrategia donde después de también capacitarnos, trabajar con los niños, con los padres sobre estas medidas que se tienen que implementar para evitar cualquier tipo de contagio, pues tendríamos que realizar las experiencias incluso internacionales, ahí donde la pandemia ha disminuido.
disminuido, cuáles han sido los procesos para el regreso a clases, y en la mayoría de estos países han dado por terminados sus ciclos escolares y más bien se están preparando en otro terreno, ¿no? Eso sería de manera general esta primera parte. Sí, no escucho. No escucho. Pregunta por... No sé si no... Ah, ¿Sí? si ¿Ya? puede volver. Sí, ya. ¿Ya? ¿Me escucha? Adelante. Sí, Sí, ya la gracias. escucho. Bien. Me preguntan, ¿qué diferencia hay entre el CENTE con S y la CENTE con C, que es de donde son ustedes adscritos? Sí, primero decir que 1,5 millones de trabajadores de la educación, corporativamente, la palabra corporativa significa que estamos obligados a pertenecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, que cuando yo egresé de la normal y empecé a trabajar como maestro, cuando me di cuenta en mi plan de pago decía cuota sindical, es decir, que me afiliaron prácticamente a fuerzas dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahora ya la ley laboral señala que hay una libertad sindical que nos protege, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo. El problema ha sido que desde 1944, que fue fundado el CENTE, ha servido como un pilar fundamental para los distintos regímenes, es decir, en un tiempo al PRI, en otro tiempo al PAN, y bueno, ahora nosotros les llamamos los charros del CENTE, se han declarado soldados intelectuales de la Cuarta Transformación, al presidente que avalan pues todas las políticas que están llevando. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que en las siglas pareciera que solo es un problema de la S y la C, en realidad significa que desde hace 40 años, desde 1979 que se fundó la coordinadora, como la expresión al interior del sindicato, disidentes se nos llamó mucho tiempo, independientes, nosotros decimos ideológica y políticamente, se ha construido un referente de lucha que durante 40 años ha mantenido un combate a las políticas educativas neoliberales. Hemos enfrentado 8 presidentes, infinidad de secretarios de educación y cuando menos 3 cacicazgos en el sindicato. Cuando surge la coordinadora en 1979, Carlos Jongitud Barrios, durante 17 años, se sostuvo al frente del sindicato, incluso líder vitalicio, es decir, que iba a ser líder del sindicato hasta que se muriera. Afortunadamente en 1989 hubo una movilización muy grande de los maestros. Hace un rato presentamos el libro Primavera Magisterial de 1989, que pueden descargar de la página del Fondo de Cultura Económica, donde Luis Hernández Navarro, subdirector de la jornada, da cuenta de esta epopeya que hicimos los maestros hace 31 años, en 1989, y que logramos rescatar a la sección 9 de manos del charrismo sindical. Actualmente pertenecemos entonces política e ideológicamente a la coordinadora. Por obligación estamos en el CENTE, pero un eje estratégico de la coordinadora es la democratización del sindicato, de la educación y del país. Hemos empleado prácticamente toda la vida, los que llevamos en esto, en una lucha sin cuartel contra el charrismo sindical. Después de Jongitud Barrios asume el control, el poder del sindicato, el Bester Gordillo Morales. Yo creo que todos conocimos a ese personaje nefasto que durante 23 años se sostuvo igual al frente del sindicato y que se atrevió a declararse también líder vitalicio. Nuevamente, pugnas que tienen arriba llevaron a que Peña Nieto la metiera a la cárcel. Al final, una serie de triquiñuelas
la llevó a nuevamente estar libre, no pagar por los delitos que cometió, entre ellos el asesinato del profesor Misael Núñez Acosta, que nosotros como coordinador. Entonces, en esta lucha, la última fase contra la reforma educativa significó que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, más o menos tenemos un cálculo del país que se agrupan en la CENTE, se movilizó a lo largo y ancho del país. Yo creo que todos fuimos testigos desde el 2013 hasta el 2016, 2017, 2018 de una batalla sin cuartel contra la reforma educativa. En ello también el costo en vidas, en la libertad de nuestros compañeros, en cesados, aún no logra resarcirse esos daños. El presidente López Obrador reconoció en la coordinadora la única organización de carácter de masas que resistió el vendaval neoliberal, así lo expresó, y en un pleno reconocimiento a la coordinadora estableció una interlocución a ese nivel. Es decir, tiene una representación a nivel del Ejecutivo, y bueno, ahorita lo que estamos demandando es que retomemos las mesas de diálogo con el presidente, con sus secretarios, y entre otras cosas la discusión puntual de esta parte de la educación virtual en línea, pero sobre todo el compromiso para garantizar la vida de los alumnos, de los padres de familia y de los maestros. Mire, aquí hay una pregunta compuesta porque es complementaria. Nos preguntan, ¿cuáles serán los protocolos que la SEP debe seguir para un regreso sano para todos? Y aquí, ¿qué papel juegan los maestros en la nueva normalidad? Primero decir que no podemos regresar a la normalidad o a una nueva normalidad. El problema fue eso. Yo creo que lo que está exhibiendo el coronavirus es el desmantelamiento del sector salud y de la educación en nuestro, pero también la gran desigualdad que hay, no solo en la parte de la brecha de las condiciones de vida de muchísimos de nuestros alumnos. De la encuesta que les decía también, el 75% de nuestros estudiantes, sus padres tienen que trabajar fuera de casa, aún con la situación de confinamiento en estos momentos. Muchos de nuestros alumnos tienen que quedarse buena parte del día solos, y bueno, hay una situación ahí que complica las cosas, ¿no? Dentro de los protocolos, lo que estamos planteando, uno es que tendría que sanitizarse las escuelas y sus alrededores. Segundo, que tendrían que establecerse protocolos muy estrictos de ingreso a los centros escolares, que significa sí ya el uso de cubrebocas, de caretas como las que ustedes portan ahora, pero también esto que nos insistieron durante todo este tiempo, la sana distancia. Entonces, ¿cómo vamos a mantener 1,5 metros de distancia entre un alumno y otro en un salón que sus medidas son reducidas y que tenemos tal vez 40 alumnos, 35 alumnos? En secundarias puede llegar a un mayor número. Es decir, que ahí el protocolo tendría que ser la reducción del número de alumnos por grupo, y tendría que darse la creación de otras escuelas, la apertura de turnos vespertinos, la posibilidad de no estar amontonados pues en las escuelas. Un tercer elemento es que la Secretaría de Educación tendría que proveer de los insumos de limpieza necesarios para las escuelas. Desde que parece un mal chiste, pero la última semana que estuvimos en la escuela, antes de la suspensión de clases, recibimos 1 litro de gel para la escuela. En el turno matutino en la escuela primaria Centavo del Norte tenemos 470 alumnos y 30 maestros y personal de apoyo y especialistas y educación física. Es decir, nos proveyeron de 1 litro de gel para 500 personas. Pues es obvio que eso no alcanzó ni siquiera para el ingreso de los niños. Tendría que garantizarse también esta parte.
Y ahí la demanda que estamos haciendo es que tiene que reorientarse el presupuesto educativo, debe garantizarse esas condiciones mínimas, debe de proveerse del personal necesario para la limpieza, el mantenimiento de las escuelas, y el problema grave del agua. Entonces, todos sabemos que hay zonas, incluso en nuestra Ciudad de México, que el agua tiene que ser llevado en pipas, que tiene que resguardarse en cisternas y demás. ¿Cómo le vamos a pedir a los niños que se laven continuamente las manos si ni siquiera se tiene el agua potable? El propio secretario de Educación reconoció que el 30% de las escuelas del país no tienen agua potable. Lo que nosotros estamos diciendo es que este es el tiempo para que se resuelva ese problema y que tendríamos que iniciar otro ciclo escolar agosto-septiembre con las condiciones mínimas para resolver estos graves problemas. También queremos decir que necesitaríamos una presencia mayor del sector salud en las escuelas en términos de la orientación, de la detección temprana de situaciones de contagio, porque yo decía que en las escuelas no solo ahora influenza, hemos tenido problemas de sarampión que tienen que ser atendidos. Entonces nos parece que ese sería otro elemento muy importante, y lo fundamental sería que los padres de familia también recibieran capacitación, la orientación indispensable para estos protocolos, estas situaciones que tal vez hasta hace poco nos parecían exageradas, como es la sana distancia, como es el lavado frecuente de manos, como es el uso de los cubrebocas, de estas caretas, de guantes, de situaciones donde estaríamos poniendo también a las personas. Imaginemos la llegada de los niños en la mañana, que van con sus padres, con sus familiares, entonces eso se convierte pues en realmente una cantidad de personas con mucho riesgo. Entonces nos parece que ahí tenemos también que revisar esa parte, y bueno, sino como coordinadora, como sección 9, nos preocupa también la salud de los docentes. Ahorita traemos una situación compleja de falta de atención en este caso en el ISSSTE que nos corresponde, y que entonces bajo el argumento de que la prioridad, y estamos de acuerdo, es ahorita las personas contagiadas, se han cancelado estudios, atención médica de especialistas hacia los trabajadores al servicio del Estado. Entonces nos parece que ahí lo que está exhibiendo en realidad la pandemia pues es el desmantelamiento que tuvo el sector salud. No, yo creo que además de las buenas palabras que el doctor Gatell nos da frecuentemente, pues tiene que garantizarse eso otro, o sea, cómo recomponemos al sector salud para tener la capacidad de atención. Nos parece que algunas medidas han sido efectivas, pero estas alcaldías donde están nuestras escuelas, Taparapas, Xochimilco, dan un incremento que creo que si no tenemos cuidado, pues esto puede ser un desastre. ¿Qué se le puede preguntar al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán? Dice que el ciclo escolar no se va a perder, entonces los maestros para ese tiempo ya tendrán las evaluaciones, ¿o cómo? El ciclo escolar no se pierde, llevamos 2 de 3, podríamos decir en porcentajes que llevamos más del 60% cursado, incluso recuento de días laborados, de días en los que ha habido escuela, y lo que estamos diciendo es que debe declararse que la evaluación no tendría que ser la preocupación fundamental. Nosotros les hemos explicado a los padres de familia que podemos
demás, porque también queremos decirles que tenemos reportes de niños que simplemente no se ha tenido el contacto, no se tiene la comunicación, y bueno, pues ahí además niños rezagos. Entonces nos parece que ahí lo que de preocupa, fijar criterios muy flexibles de evaluación. No estamos de acuerdo en que se diga si se cumplió en tal porcentaje con las tareas, con las clases en televisión, para poder aprobar el ciclo escolar. Pero yo creo que la preocupación de los padres de familia, más que nada, debiera ser una calificación. Por nuestra parte, los maestros hemos estado muy pendientes de los niños y hemos puesto por delante y hemos utilizado nuestras computadoras, nuestro internet. Ahí hay que decirlo muy claramente, o sea, se nos pidió un trabajo desde casa, pero no se nos dieron las herramientas para poder seguir este trabajo. Mucha gente que está haciendo el trabajo desde su casa recibió tal vez la computadora, tal vez el internet para poder continuar con sus actividades cotidianas. En el caso de los maestros no ha sido así. O sea, los maestros hemos tenido que poner nuestros celulares, nuestras cuentas, nuestro internet y además el tiempo, que ya no es el tiempo precisamente de un horario normal, podríamos decir. Tenemos reportes de maestros que han tenido que atender llamadas, mensajes, incluso en domingos. Recordábamos que el día de 1 de mayo, día del trabajo, era suspensión. Pues hubo actividades que se estuvieron siguiendo. Y por último, quisiera manejar el asunto de la capacitación a los docentes. El problema que tenemos es que no se ha desarrollado la posibilidad de una educación virtual. Últimas fechas, la Secretaría de Educación Pública hoy mismo están mandando a los maestros que deben de anotarse en una plataforma de Google. Eso significa que una empresa internacional está teniendo acceso a millones de cuentas, de perfiles de personas, y bueno, eso en el mercado, en la mercadotecnia, no es gratuito. Eso significa que tienen nuestros perfiles, saben nuestros gustos, y bueno, ahora como se maneja la situación, yo creo que más de uno hemos recibido llamadas, mensajes, correos, donde nos dicen: a usted le gusta esto, y mire, aquí hay una área de oportunidad, un negocio, un teléfono que le acomoda a su personalidad, porque eso es ahora la forma de vender pues los productos. También queremos alertar que está significando que la Secretaría de Educación Pública está entregando a empresas multinacionales la educación de nuestro país, y eso tiene un nombre. Eso se llama privatización de la educación. Más del 95% de la educación básica en nuestro país es pública, a diferencia de otros países como Chile, que es al contrario, privada. Entonces, la defensa que hacemos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también es la defensa de la educación pública. Solamente quiero terminar mi participación diciendo que mañana es 15 de mayo, Día del Maestro. Decíamos un poquito en broma, no vamos a recibir regalos, tal vez vamos a recibir manzanitas virtuales, pero va a ser un día de lucha. Mañana a las 12 del día estamos invitando no solo a los maestros, sino a quienes quieran expresar su apoyo a este mitin virtual, donde se van a conectar representantes de todo el país. Está confirmada la participación de representaciones de 26 estados del país a las 12 del día, y bueno, hay una página de la sección 9, un Facebook, que se llama Escuela Sindical Novena CENTE, donde podrán ustedes seguir este meeting virtual, es decir, los maestros de Baja California, de Chihuahua, de Nuevo León, de Sonora, de Sinaloa, de Nayarit, de Colima y todo el país hasta Campeche, Quintana Roo, nos vamos a manifestar de esta forma. Y también, si hay maestros que nos están escuchando, les estamos pidiendo que nos tomemos una fotografía portando un cartel
en manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con el hashtag Día del Maestro, sección 9 exente. Y el segundo hashtag que queremos que se maneje es Somos Él. Y mañana también muy tempranito tendremos una manifestación virtual en la mañanera para solicitar que se reinstale la mesa de diálogo que traíamos con el Ejecutivo Federal. Felicidades a todos los maestros, es un día del maestro inédito, distinto, es un día de lucha, ahora lo tenemos que hacer en redes, pero pronto continuaremos en esta apasionante tarea que tenemos, que es la educación. Dice José Martí que para los niños trabajamos porque los niños saben querer y queremos que nos vean como cosas de su corazón. Abrazo a la distancia, compañeros, y muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pedro. El día de mañana nos estaremos conectando. Gracias. Gracias, un abrazo. Bueno, pues ahora ya nada más nos quedamos con la maestra Elba Sánchez Arco, mi compañera de lucha en la Comisión por la Defensa del Agua del pueblo Santa María Natividad Zacapan. Aquí estamos cuando tuvimos que atender el asunto del segundo socavón y ya teníamos fracturada la carretera después del terremoto de septiembre de 2017. ¿Recuerdas, Elba? Así es, ¿cómo olvidarlo? Una lucha tremenda. Esta autoridad tradicional de mi pueblo, fuimos votadas por la comunidad y bueno, con el reconocimiento también de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en octubre del año pasado. Gracias, Elba. Pues ya nada más nos quedamos mientras contigo. Felicidades por el día de mañana. Gracias, amiga. Mucho gusto estar aquí con todos ustedes aportando un poco a la información que nos hará libres. Ah, claro que sí. Bueno, pues también de parte de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco, pues bueno, hemos obtenido este apoyo, hemos sido recíprocos en la lucha de nuestro pueblo. Pero pues ahora te vamos a entrevistar, Elba, en tu trinchera educativa. Así es. Muchas gracias. Mira, nos están preguntando aquí también por WhatsApp, porque pues no toda la gente pudo tener la conexión a través de la transmisión por Facebook. Nos pregunta Jess Flowers. Saludos, Jess. Nativitas también. ¿Qué problema va a tener mi hijo al no presentarse el 1 de junio? Pues había comentado el secretario general, el maestro Pedro, los niños no van a tener repercusiones. Son tanto los chicos como los chicos de universidad, de media superior, no son culpables de lo que está pasando. A nivel mundial, niños y jóvenes pues están resintiendo el no asistir a las clases. Sin embargo, como lo mencionaba el compañero, ya teníamos muy avanzado el ciclo escolar, ya teníamos calificado 2/3 de este, y entonces, bueno, los maestros tienen el suficientemente respaldo calificado, evaluado y el conocimiento de cada uno de sus alumnos como para poder hacer una evaluación correcta. La educación de los niños es pues laica y es obligatoria en este país. Entonces, a los niños no les puede pasar absolutamente nada, no debe pasarles nada. Ok, también el respeto a sus propios derechos de los niños. Por supuesto que sí. Bien, y nos dice aquí también, ahondando, ¿cómo podemos como papás combatir a los maestros que están nada más como simpatizantes, como solamente adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que no comulgan con la CENTE? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros los maestros democráticos nos hemos esforzado mucho por hacer llegar a los compañeros a casi todas las escuelas de la Ciudad de México la información correcta, fidedigna de lo que significa la lucha de la coordinadora. También hacemos brigadeos en las escuelas a pie, porque pues somos maestros de a pie, y pues tratamos de llevar esa conciencia de lucha a los compañeros. No culpo el que sean apáticos a la resistencia, porque en el sexenio peñista hubo una represión muy fuerte en contra de los maestros. Hubo maestros desaparecidos, maestros cesados, por poner a la fuerza esa mal llamada reforma educativa, que lo único que vino a hacer fue pues acabar con algunos de nuestros derechos laborales. Y pues los maestros tienen miedo,
tienen miedo de ser pues nuevamente reprimidos y perder el empleo. No olvidemos que detrás de un maestro hay familias, hay hijos, hay adolescentes, hay abuelitos que dependen de sus salarios. Un maestro no es pues la panacea, ¿no? Un maestro es igual que cualquier padre de familia, de hecho son padres de familia. Claro. Entonces, pues el maestro está consciente de que hay que luchar, el maestro está consciente de que es necesario pues seguir exigiendo nuestros derechos históricos. Sin embargo, las represiones de antaño pues los tienen más asustados que con ganas de actuar, ¿no? Uh-huh. Y nos sigue diciendo, ¿cómo puedo como madre, o sea, una madre que defiende a su hijo, cómo puedo yo hacerle ver esto a los maestros y que no tenga represalias mi hijo? Hacerle ver A los maestros que son CENTE y no de la coordinadora, que no haya represalias para los que no haya represalias para ellos, y porque ella pueda externar su punto de vista o pueda adherirse o pedir el apoyo aquí para poder explicarles a los maestros que no está de acuerdo en este momento de su forma de trabajar. Pues una forma de muy tajante de decir, no quiero que me sigan pues preocupando en estos momentos en que debemos estar con las familias, debemos estar con los hijos, debemos ser empáticos con la gente que está viviendo pues este problema más de cerca. Pues simple y sencillamente no hacer caso de esa represión, ¿no? Sí tratar de que los niños estén ocupados, porque la psiquis del niño en este momento es básica, ¿no? Hay que mantenerlo ocupado, leyendo, trabajando, sí, pues en actividades propias de su edad y de su necesidad como niños. Pero yo creo, como lo decía el maestro Pedro, no es el momento para estar exigiendo ser excelentes, sino más bien humanos. Entonces, pues eso es necesario entablar ese diálogo con el maestro. Miren, nosotros optamos porque nuestros niños estuvieran conviviendo de una manera más armónica con su familia, que muchas veces por las prisas de todos los días pues no se llevan a cabo, y pues llegar a un acuerdo con los maestros. Digo, los maestros tienen que entender, comprender que no son tiempos normales, que esta situación no es por flojera de nadie, es una pandemia mundial, ¿no? Que nos agarró a todos de sorpresa, y que pues es necesario ser humanos, ser empáticos, sí ser maestros, sí ser alumnos, pero también más que nada ser humanos, ¿no? Oh, sí, muchas gracias. Dice Just Flowers, mis felicitaciones para ambos maestros por el día de mañana. Muchas gracias, Jess. Sí, bueno, también aquí tenemos la participación de Sama Sam. Y pues ahora te toca responder a ti todo. Muy bien, me parece perfecto. Bien. Alejandro, ¿podrías poner la fotografía donde están el maestro Pedro y Elba el día de la elección mientras tanto? Nos dicen, bueno, también Sama Sam los felicita por el día del maestro. Gracias. A ver, bueno, voy mientras con la pregunta de Rodolfo. Para ambos ponentes, ¿cuál es su óptica en el aspecto laboral? Gracias, Alex. Bueno, en el aspecto laboral, como lo hemos estado mencionando, la coordinadora siempre ha sido la que lucha por los derechos laborales del magisterio. Esta pandemia pues viene a afectar también los derechos del maestro en muchos aspectos. Lo estabas mencionando, los maestros en muchas escuelas están siendo también pues reprimidos, con exigencias de sus directores de que si no se entrega trabajo a los niños, pues simple y sencillamente va a haber una sanción, va a haber algún reporte. Muchos de ellos llegan hasta las actas administrativas, ¿no? Desafortunadamente, los directivos en las escuelas fungen un papel muy importante. O sea, un director puede ser tu amigo o tu enemigo, como docente. Cuando no hay esa conciencia de director de que los maestros también son seres humanos, pues entonces empiezan ese tipo de exigencias ilógicas en este momento, pero existen. Entonces, es ahí donde los derechos laborales
empiezan a tambalearse porque son los mismos compañeros, desafortunadamente, que se convierten en los verdugos del maestro. La Coordinadora Nacional y la Sección 9 Democrática pues nos hemos empeñado por enarbolarnos con los derechos, la defensa de los derechos de los maestros, y pues en este momento pues no es la excepción. Hemos estado hablando con las autoridades, con la autoridad educativa en la Ciudad de México, explicándoles pues que el maestro pues también es padre, madre de familia, tiene que cuidar a sus familias. De hecho, había compañeros que nos estaban platicando que esta situación es más conflictiva en cuanto al trabajo para ellas, que están trabajando normalmente en la escuela, sí, porque además de entregar los trabajos para los chicos que sus directores están exigiendo, además de responder muchas de las dudas de las madres de familia, porque las mamás no son maestras, hay que atender a sus familias. Muchos de los compañeros están a cargo de adultos mayores, de bebés, sí, de niños de jardín de niños. Entonces, es aquí donde los maestros se convierten en todólogos, y eso desafortunadamente la autoridad educativa no lo ve. Moctezuma Barragán no lo ve, y nuevamente vuelven a exigir a que el maestro sea todólogo, que rinda en todo, y es ahí donde esa armonía que debe existir entre pues los autoridades y el maestro es donde se rompe, ¿no? La coordinadora durante sus 40 años de existir, pues ha tenido que pelear con esto, y en este momento seguimos de pie. Bien. También felicitaciones de Samasam a los dos maestros. Nos pregunta Norma Carmina Reina Granados. Maestros, ¿los padres de familia apoyamos el no regreso a clases el 1 de junio? Pues están en su derecho, y desde luego que todos debemos hacer un equipo en pro de la salud, en pro de la vida. Yo creo que en este momento, lo mencionaba hace rato, no es necesario demostrar quién sabe más bien quién vive más en este momento. La vida no es un juego, y bueno, con vida vamos a poder resarcir los daños educativos, rescatar los ciclos escolares, todo lo que se haya tal vez quedado atrás por esta situación. Con vida, con salud, haciendo equipo, padres de familia, maestros, podemos pues subsanar muchas cosas, ¿no? La cuestión es esa, hacer un equipo bien compacto en contra de las injusticias, de lo ilógico, de los gobiernos que siempre han hecho que el pueblo haga circo, maroma y teatro a su gusto, a su conveniencia. Sí. Y es donde, pues, como pueblo, como maestros de los hijos del pueblo, tenemos que hacer esa conciencia y ese equipo con los padres de familia para luchar en unísono, y que la educación pública sea, pues, para siempre en el país, de una mejor actualidad para nuestros hijos y la realidad en la que vivimos, ¿no? Sí. Sama Sam, ya encontré su pregunta. ¿Qué postura va a tener como CENTE ante las posturas de Moctezuma y gobierno con la información que el maestro Pedro está brindando? Pues desde luego seguiremos en lucha. Quizá en estos momentos, bueno, no podremos hacer una gran marcha como nos ha caracterizado en pro de la defensa de la educación pública, no nada más de nuestros derechos, sino pues entablar un diálogo con las autoridades. El día de mañana, 15 de mayo, vamos a hacer un meeting para no perder la costumbre. Bien. Vamos a hacer un meeting virtual, porque pues sería muy irresponsable de nuestra parte dejarlo así. Además de dejarlo así y convocar a los compañeros a salir a las calles, ¿no? Es ilógico, no podemos ir en contra de la vida de nadie. Sin embargo, nosotros seguimos exigiendo que las mesas negociadoras que teníamos y que veníamos trabajando con los servidores públicos y el mismo presidente, pues se reabran, porque tenemos muchos pendientes en cuanto a la defensa de los derechos laborales y desde luego en cuanto a la defensa de la educación pública, que es una bandera que la Coordinadora Nacional también maneja desde siempre. La Coordinadora Nacional tiene proyectos alternativos de educación que se le han mostrado a las autoridades educativas, pero pues que no entran dentro de sus intereses, ¿no? Y entonces, pues aunque estemos guardados en nuestras casas y aunque estemos detrás de una computadora, el día de mañana la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y desde luego la Sección 9 Democrática de la Ciudad de México,
pues estaremos exigiendo que el gobierno reabra esas mesas de negociación para seguir en la lucha de nuestros derechos laborales. O sea que se acabaron cuando empezó la fase 2. Así es. O sea, desafortunadamente... 2 meses. Así es. Hemos trabajado todo el 2019, hubo muchas mesas de trabajo, nos anduvieron trayendo a la vuelta y vuelta, porque el sistema siempre tiende al desgaste, ¿no? Sí. Vente mañana, vente pasado, vente la próxima semana, como si nosotros tuviéramos el tiempo para estar haciendo todas esas pausas dentro de las escuelas, porque no debemos olvidar que los maestros democráticos somos maestros de aula, ¿no? En activo. Así es, maestros en activo, todos. Entonces, al llegar el coronavirus, pues también nos llegó el chahuiscle, ¿no? Porque se acabaron esas negociaciones. Obviamente, pues al gobierno le caen como anillo al dedo. Así es. Porque pues dejamos de ser su piedra en el zapato, al menos los hemos dejado respirar un rato. Sin embargo, a nosotros no se nos ha olvidado. A la Coordinadora Nacional no se le olvida que educativamente hablando y laboralmente hablando, la SEP nos debe mucho. Sí, claro. Bueno, aquí podría ser parte de lo que es otro comentario de Sama Sam, que se podría retroalimentar con la lucha que va a seguir con ustedes. ¿Cómo va a apoyar la CENTE ante estos insumos necesarios si en el sector salud no se los están brindando? ¿Cómo va a hacer presión la CENTE ante esto? Bueno, número uno, necesitamos la apertura de esa mesa de negociación que está en pausa por coronavirus. Una vez que entremos nuevamente a las pláticas, pues desde luego va a tener que ser un tema puntual en nuestra larga lista de peticiones, de requerimientos para la mejor educación y la mejor, pues el mejor trabajo de los maestros. Que doten a las escuelas de todo lo necesario para poder hacer un regreso como lo maneja el sector salud, ¿no? Que de sana distancia, de sanitizar escuelas y demás. El maestro todos los días se enfrenta a esa carencia en la que nos han sometido todo el tiempo, ¿no? Esta enfermedad, este virus ha venido a subrayar no nada más la carencia que teníamos en cuanto a la salud y en cuanto a hospitales, sino que también demuestra que la educación pública desde siempre ha vivido una crisis tremenda. Pero aún así, el maestro, la maestra del pueblo, siempre está buscando alternativas de trabajo, siempre está buscando la mejor manera de impartir, de llegar a sus alumnos hasta los lugares más recónditos, ¿no? Y en este momento pues no va a ser, no vamos a quitar el dedo del renglón. Estas nuevas negociaciones, primero que se reabra esa mesa, este punto va a tener que ser la prioridad para la coordinadora. El que las escuelas donde están nuestros niños, donde trabajamos todos los maestros del pueblo, tienen que ser sanitizadas, tienen que tener todos los insumos correctos para un regreso pues sano de todos. No olvidemos que no solo nuestros niños están en riesgo con este regreso extraño, ¿no? Sino también los maestros. No olvidemos que hay maestros que trabajan, toda su vida han trabajado dobles turnos y que pues comen lo que pueden, donde pueden, porque siempre están corriendo. Entonces, bueno, eso ha deteriorado también la salud de los maestros, porque pues muchos de ellos también son hipertensos, muchos de ellos también son diabéticos. El maestro no es un robot. Claro. Entonces, el que las escuelas estén al día para este nuevo regreso, eso va a ser indudablemente una exigencia por parte de la Coordinadora Nacional ante pues esta nueva situación que vamos a tener que enfrentar como lo hemos hecho siempre los maestros del país. Muy bien. Y bueno, parte de lo mismo, hablando de los lugares recónditos, como CENTE nos pregunta Sama Sam, ¿qué apoyos se están brindando a los maestros a distancia, tanto en la Ciudad de México como en otros estados? Bueno, yo estaba platicando con los compañeros del CES de la sección 9 democrática. Tenemos una constante comunicación con los compañeros que forman parte también de la coordinadora en los estados de la República, y en estados como Guerrero, los maestros que están trabajando y que militan en la Coordinadora Nacional, pues han hecho incluso
recopilación de víveres, ¿no? En sus comunidades han exhortado a la gente pues que puede hacerlo, que done víveres, y se han dado a la tarea de ir a dejar a zonas pues alejadas, pues aunque sea un kilo de frijol, lo que es más indispensable en este momento para la gente precisamente que vive lejos de las ciudades y que pues siempre es la más aporreada en este tipo de cosas, porque si no a nosotros se nos ha hecho difícil, que vivimos en la ciudad, tal vez seguir con el día a día con los víveres, pues imagínate a la gente de allá. La Coordinadora Nacional y los Maestros Democráticos siempre hemos sido solidarios, no solamente con otras luchas sociales, sino también con las necesidades del pueblo. Y esta vez hay compañeros que en los estados donde hay pues zonas rurales con muchas carencias se están organizando para llevar lo más indispensable para las familias pues de nuestros alumnos. Sí, claro. Nos pregunta la maestra Elvia Solares Chávez. Saludos, Elvia. ¿Soportarían los menores de edad el cubrebocas o caretas durante la estancia en la escuela? Desde luego que no. Desde luego que no van a soportarlo. Si a mí ya esta jaula me tiene harta. Desde luego no debemos olvidar que son niños. Y que los niños se abrazan y que los niños se comparten la paleta, la torta, ¿no? La torta, que se arrastran, que se carcajean, ¿no? Sí. Que abrazan al maestro, que abrazan a su maestra, ¿no? No olvidemos que los niños tienen educación física. ¿Qué va a pasar con el cubrebocas cuando los niños tengan que correr, cuando los niños tengan que jugar básquet? ¿Qué va a pasar cuando los niños tengan que convivir dentro del hacinamiento que siempre han vivido y hemos vivido como maestros en los grupos? En la Ciudad de México los grupos son muy numerosos. Las autoridades educativas han insistido en saturarnos de niños. Hay veces que llegan a los 40, 45 niños por aula. Si el hacer un simulacro sísmico es un problema para poder salir en los pocos segundos o minutos que se requiere esto, imagínate la sana distancia. Yo estaba viendo un video de cómo fue el regreso con los niños de China, y pues está ahí, entran las maestras, el niño que lleva el cubrebocas lo desecha en un cesto, pasa con la otra maestra que les sanitiza los pies, pasa con la otra maestra que les sanitiza las manitas, o sea, va el niño pasando a 4 o 5 stands de sanitización, ¿no? Le toma la temperatura, y ya después el chiquito, después de que pasa todo este filtro, entonces ya es cuando entra y se dirige a su salón. O sea, ¿cuántas escuelas o cuántos maestros vamos a poder encargarnos de eso? Número 1, no hay insumos. Número 2, son poblaciones escolares de 300, 400 niños. Número 3, entonces, ¿cuánto tiempo le va a invertir al maestro esto? No olvidemos que las clases pues deben seguir con el tiempo dedicado. Los maestros planean sus clases. Todo esto va a tener que modificar la vida escolar, ¿no? ¿Y quién va a ser el responsable de esos protocolos, de esa sanitización? Desde luego el maestro, porque es muy difícil que llegue Moctezuma Barragán o su personal a decir: maestro, ¿qué es lo que te hace falta? Yo he vivido en las escuelas, 33 años en escuelas, donde muchas veces los maestros tenemos que barrer, muchas veces los maestros tenemos que trapear una aula. Me ha tocado apoyar a maestros. Los maestros somos los que convocamos a las campañas de limpieza, a los padres de familia, a la revisión de mochilas, a la revisión de la torta, ¿no? De los pipis que tienen en la cabeza. O sea, el maestro se vuelve todólogo. Ahora, con este nuevo reto, pues hay que ver en dónde vamos a quedar nuevamente como maestros. Pues mucho trabajo. Por favor, bueno, les quiero comentar que en la fotografía que se puede ver es el día de la elección de su comité. Fue el 14 de marzo de este año. Y como ustedes saben, a la semana siguiente, pues empezó la fase 2 de la pandemia. No se han podido reunir a trabajar como es debido. Sin embargo, con tanta precariedad, con tanta situación difícil, aún así siguen dando sus conferencias virtuales, reuniones. Es la forma en la que se están organizando, pues para también poder llevar a cabo sus acciones de lucha como defensores de la educación pública,
como proponer nuevos métodos pedagógicos, son críticos del sistema pedagógico, por supuesto, y pues para que hayan mejores comunidades escolares. También nos dice aquí Norma Carmina, maestro, los padres de familia apoyamos el no regreso a clases el 1 de junio. Pues perfecto. Es muy próximo, son 15 días y por ejemplo podemos ver en las noticias que de ayer a hoy hubieron casi 300 muertes en el país en 24 horas. Sí, la verdad estamos en la fase más crítica. Y no creo que en 15 días quede. En 15 días esta situación quede, ya lo dijo el doctor Gatell en todas sus pláticas de salud, que no existe la vacuna, que incluso hay países que ya la están superando, que hay nuevos brotes. Mientras no exista un remedio para esta situación, pues todos estamos expuestos. Sí. Entonces, pues vamos a tener que estar a las vivas, vamos a tener que concientizar a las familias de nuestros alumnos que hay que ser extremadamente precavidos y desde luego pues nosotros nos unimos al no regreso a clases el 1 de julio. No, es muy prematuro. Y no es por vacacionar, no son vacaciones, los maestros no estamos en las aulas por flojera, simple y sencillamente tenemos que pensar mejor en un regreso al próximo ciclo escolar, pues con las mejores condiciones sanitarias, tanto para los alumnos como para los maestros y los padres de familia, porque somos una comunidad, así es, convivimos todos los días, ¿no? Nuestros niños son los que nos unen, entonces es ilógico pensar que no nos vamos a infectar, no queremos caer en esa irresponsabilidad y estamos totalmente de acuerdo con los padres de familia. Este ciclo escolar debe darse ya por terminado y mejor ir pensando y exigiéndoles a las autoridades, en este caso la SEP, cómo vamos a hacerle para hacer un regreso al próximo ciclo escolar de la mejor manera en cuanto a la salud. Sí, de hecho, bueno, como madre de familia, platicando con otras mamás, en verdad es terrible tanto trabajo que tenemos en casa con estar limpie y limpie y limpie, ser exhaustivos, limpiar las compras, estar limpiando todas las superficies y con el mundo de tarea que tienen. Definitivamente es una situación muy desgastante. Ahora, con esta temporada no hay que pasar por alto que mucha gente ya está infectada. En nuestros pueblos ya hay gente que ha desgraciadamente fallecido. Entonces, ¿cómo le pides a los niños que están pasando por un luto, sus padres, sus abuelos, sus tíos, si han fallecido, y que inclusive los niños se puedan ya haber infectado por la misma convivencia, y para estarles exigiendo tareas? Comentan otras madres de familia, además piden que lo escanees y lo mandes por correo electrónico cuando no tienen internet en casa. ¿Por qué no es más accesible que dejen, pues, si se pueden comunicar con los niños, claro está, páginas tales a tales de este libro de texto, y no estar sacando unas guías que ni siquiera las compraron desde el principio del año? Los maestros debemos hacer ese equipo y esa conciencia en la comunidad escolar, ¿no? Que antes que nada tenemos que trabajar al unísono para un bien común que nos interesa a todos y que de hecho así debe ser. Y bueno, los maestros democráticos en Xochimilco pertenezco muy orgullosamente al Comité de Lucha Xochimilco. Este es un grupo de maestros que pues nos hemos preocupado por acercarle a los compañeros pues talleres de técnicas de lectura, técnicas PREINET, el uso de las regletas, un sinfín de actividades para que el maestro pues tenga herramientas de enseñanza para el aprendizaje. Y bueno, pues ahora el Comité de Lucha Xochimilco y todos los comités que existen de compañeros democráticos en la Ciudad de México vamos a tener que darnos a la tarea pues de coadyuvar con esa aportación, ¿no? Ahora, ¿qué es necesario que el maestro haga en el grupo? Vamos a tener que hacer talleres, no nada más de concientización sindical, sino pues ahora concientización de que el niño pues no es un niño, es pequeño, pero es una persona. Nuestros niños necesitan, pues antes de hacerle preguntas como 4 es 9 por 7, que es correcto, pero en este momento es prioridad decirle cómo te sientes, dónde está tu mami, dónde está tu papi,
Vamos a platicar en este momento cómo nos sentimos, vamos a respirar, vamos a relajarnos. La situación socioemocional de los niños en este momento creo que es mucho más importante que las matemáticas. Claro. No quiero dejar pues la ciencia de lado, desde luego el aprendizaje en la escuela tiene que seguir, pero antes que nada tenemos que preparar ese terreno de la psiquis de nuestros alumnos, pues para poder empezar incluso un ciclo escolar correctamente. Nuestros niños tienen que tener salud mental y tienen que tener esa estabilidad emocional que el COVID nos vino a mover a todos. Creo que todos estamos infectados por el COVID, ¿no? De alguna manera el estar escuchando lo que esto pues conlleva. Los adultos también somos de carne y hueso, y no solamente nuestros niños están asustados y están pensando qué va a pasar, también los alumnos, ¿no? También los adultos. Sí. Entonces, sí es necesario entonces que los maestros salgamos avante con la situación educativa, pero también con la situación socioemocional de nuestros alumnos, y tenlo por seguro que ahí vamos a estar. Sí, claro que sí. Bueno, les repito, esta foto es del 14 de marzo, cuando fue electo su comité de la sección 9ª de los maestros democráticos de la Ciudad de México. Gracias, Alex, por favor, podrías ya mover la imagen ya para despedirnos. Así es, este día fue el día que nos tomaron la protesta, un día muy emotivo, la verdad, pues el estar ahí, pues a lo mejor para mucha gente pues no representa gran cosa, pero para los que estamos en la lucha, en esa lucha significa muchos años de caminar, son kilómetros recorridos en marcha, son luchas corruptos, sexenio tras sexenio. Sexenio tras sexenio. La Coordinadora Nacional tiene la lucha 40 años, los cumplió hace poco, y nunca ha quitado el dedo del renglón en la defensa de los derechos laborales y la educación pública. Sí, pues muchas gracias, no queda más que reiterarle nuestro agradecimiento a la maestra Elba Sánchez Arco, muchas gracias. Un placer, gracias. Al maestro Pedro Hernández Morales, que bueno, ya tuvo que atender otro compromiso, y pues este tema da para más. Por supuesto, ojalá que tengamos ocasión de seguir charlando de esto, y les recordamos a todos ustedes que nos escuchan y que pueden recomendar esta transmisión. Se puede ver la siguiente semana en nuestro canal de YouTube de la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Bueno, pues muy buenas noches y un abrazo a todos los maestros. Muchas felicidades. Yo sé que la Copivox, los pueblos y barrios de Xochimilco, a los cuales pues hemos apoyado también con luchas en nuestro pueblo, pues espero que estas preguntas y respuestas hayan aclarado un poco más el panorama en cuanto a lo que es la lucha de la Coordinadora Nacional, de lo que es la sección 9 democrática. Es un movimiento magisterial que día con día pues se preocupa porque nuestros niños tengan una mejor enseñanza, y que los maestros del pueblo pues sigan teniendo esa cercanía con el pueblo, ¿no? Nos debemos a ellos. Nosotros salimos de las normales haciendo un juramento en el cual está implícita ese compromiso de vigilar por la educación pública y una educación sana para el pueblo de México. Entonces, pues es un honor estar en este momento con Judith, que es una gran compañera de lucha también, y pues gracias a todos los que hacen este esfuerzo. Yo siempre he dicho que la buena información, la información debe ser clara, porque la información nos hará libres, y el día de mañana los invitamos en las redes sociales, pues vamos a tener nuestro meeting virtual como Coordinadora Nacional, y donde encuentren nuestras fotografías, les agradeceremos mucho que nos ayuden a compartir para que los hashtags que queremos hacer tendencia, pues se vayan hasta el infinito y más allá. ¿Cómo dices que se llaman? Los hashtags son Día del Maestro, sección 9 CENTE y Somos CENTE. Bueno, pues
todos a conectarnos el día de mañana a las 12 del día. Así es, muchísimas gracias. Gracias.